Esquivel. Jesús, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues acá nada más viendo cómo de ayer nos pasamos todo el día muy metidos acá en México con el tema de la reforma judicial, ya con un resultado, pero apenas terminó eso y viene el otro cúmulo de asuntos, de implicaciones y demás relacionadas con este segundo periodo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, que aún no está formalizado, que faltan fases por cumplir, pero que me parece que ya es un hecho irreversible. No, ¿Qué ya es un dice? hecho irreversible, Julio. No, ¿Perdón? aquí ya es un hecho irreversible, ya es presidente electo de los Estados Unidos. No hay tanta formalidad. Aquí el que gana más de 270 votos de los 538 del colegio electoral es presidente electo. Ya Ajá, Kamala Harris, hace unos minutos, la sí. vicepresidenta de Estados Unidos y candidata de presidencial de los demócratas, le llamó por teléfono para felicitarlo y conceder su derrota en estos comicios históricos en la Unión Americana. Así es. ¿Qué nos espera, Jesús? Hoy Uf, pusimos como título eso de Trump y sus amenazas, pero estuve a punto de ponerle ahí viene el lobo, porque pues un poquito pareciera que es la advertencia de que ahí viene el lobo y no sabemos exactamente qué esperar en materia de migración, de combate al crimen organizado y la revisión del tratado comercial. ¿Qué nos ayudas a ir entendiendo de lo que podemos esperar en este segundo periodo de Donald Trump, Jesús? ahí viene una manada de lobos, yo diría, en Una lugar de un manada. solo lobo. Sí, claro. Me parece que el hecho de que Trump haya ganado con carro completo, el control de los republicanos en la Cámara de Senadores y en la de Representantes, que esto sí todavía no se da, pero nadie duda que vaya a ocurrir, Julio, le permitirán a Donald Trump hacer lo que su gana le plazca en este segundo mandato de 4 años. Y bueno, nos lo ha venido advirtiendo desde que inició su campaña de reelección hace 4 años, y pese a que es también un delincuente convicto que se va a autoindultar una vez que asuma el poder en enero, el 20 de enero de 2025. Y en materia migratoria, si quieres, empezamos, que es lo Sí, más importante en el sentido humanitario. sí, señor. Pues, en primer lugar, ayer brevemente, esta madrugada, a las 2 de la mañana, hora de México, empezó su discurso triunfal señalando que va a arreglar las fronteras y a sellar la zona limítrofe con México. Y ahí hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, que va a seguir construyendo el muro ese que detuvo Joe Biden cuando lo derrotó, que efectivamente va a militarizar algunos sectores de esa zona limítrofe y que va a llevar a cabo deportaciones masivas. ¿Hasta qué nivel? No lo sabemos, pero son más de 10 millones de inmigrantes indocumentados los que se estima viven y trabajan en este país desde hace varias décadas, y de estos la mayoría mexicanos. Y no se trata de agarrarlos en la frontera. Han prometido que va a haber redadas en lugares de trabajo, en escuelas y en puntos de congregación donde los agentes de la patrulla fronteriza, e incluso con asistencia de las policías locales, puedan ubicar a estas personas para detenerlas y eventualmente deportarlas. Y no se trata nada más de expulsarlas de Estados Unidos. Aquí hay que canalizar las repercusiones para nuestro país. Si esto se lleva a cabo así como lo está amenazando, pues va a haber una disminución en las remesas que tanto presumen los gobiernos de nuestro país como si fuera un triunfo de ellos, cuando es en realidad el resultado de la vergüenza que han tenido que emigrar los mexicanos a otro país para buscar empleo. Ahí sería el primer coletazo. El segundo, y lo dijo horas antes de que se llevaran a cabo los comicios, volver a utilizar a los aranceles como imposición a las exportaciones mexicanas para obligar al gobierno mexicano a que coadyuve como patrulla fronteriza, sellando la zona norte de nuestro país y la sur, para evitar que más centroamericanos, sudamericanos, caribeños y de otras naciones intenten llegar como indocumentados a Estados Unidos o solicitando asilo. Esta herramienta de la amenaza de los aranceles ya le dio resultado, Julio, ya sabe el caminito. Doblegó Ujú. a Andrés Manuel López Obrador, lo recordarás muy bien, el programa Quédate en México. Sí,
y lo va a repetir porque sabe que le funcionó. ¿Hasta qué punto? Pues ahí es donde entra en juego la posición del gobierno de México que va a tener. Digo, no habrá mucho margen que negociar, o lo hace o le impone los aranceles. Trump no se anda por las ramas. Y otra cosa, en ese sentido, pues que no solamente se tratará de detener a los inmigrantes, sino que va a anular o a desconocer las leyes de Estados Unidos e internacionales sobre la asignación de asilo. Otra vez, en el limbo, pues miles de personas que huyen de sus países por inseguridad, como la que vivimos en México, por violencia doméstica, por cuestiones políticas. Y se va a crear una especie de embudo entre los dos países en esa negociación, que también está ligado por el tema de los aranceles, no sé tú cómo lo veas, a la renegociación del TEMEC, este acuerdo comercial que se Ujú. creó para reemplazar al Telecan por capricho de Donald Trump. Él, cuando ganó la primera vez la presidencia, dijo que lo primero que iba a hacer era revocar o eliminar al Telecan a menos que aceptaran, como lo hizo Canadá y México, una nueva estructura de intercambio de bienes y servicios en América del Norte. Se viene la revisión y ahí, ojo, porque además está el tema arancelario en los automóviles, Sí. que dijo que sería de 200% si estos contienen partes o componentes chinos, que los Ujú. exportaría a México. Y ahí también está involucrado el tema del acero y el aluminio, que de por sí Estados Unidos se queja que no todo es mexicano, que es chino. La negociación energética, otra vez la electricidad, el sector agrícola, el maíz transgénico, el sector de derechos laborales, que estas leyes que se aplican para América del Norte fueron diseñadas por Trump o su gobierno, como quieras verlo, y el tema del cambio climático. No está tan sencillo lo que puede hacer el gobierno mexicano en esos 3 puntos que ya marqué, en donde me Ujú. parece que Claudia Sheinbaum sí tiene un margen de negociación, es en seguridad, en el tema del combate al crimen organizado y al narcotráfico. Trump habla de militarizar su frontera, de imponer a elementos de la Guardia Nacional de su país y del Pentágono como pues barrera de disuasión para que los narcotraficantes dejen de meter drogas a Estados Unidos e incluso tráfico de personas. Eso puede funcionar. En su territorio puede hacer lo que su gana le dé. Es presidente constitucional. Ha amagado con meter a tropas del Pentágono en el territorio mexicano y de lanzar incluso misiles contra puntos geográficos de México en donde consideren que se encuentran los cárteles para eliminarlos. Eso no creo que lo haga, eso es retórica, pero el resto lo va a cumplir. ¿Y por qué tiene México un margen ahí? Pues porque ya lo hizo alguna vez, lo hizo López Obrador, amenazar con expulsar de México a los 70 agentes de la DEA, lo hizo para el caso Cienfuegos. Y Ujú. ahí no está tan sencillo lo que puede hacer Donald Trump en materia de seguridad. Ellos tienen una, cuando digo ellos me refiero a los gringos, una gran necesidad de reducir el nivel de muertos todos los días por sobredosis. Son más de 300 personas, Julio, cada día. Drogas sintéticas elaboradas con fentanilo. Y hasta el momento, Trump no ha propuesto nada en materia de seguridad pública ni de educación a nivel nacional, ni lo hizo Kamala Harris. Ujú. Y ahí es donde me parece que sí México tiene un margen para negociar, pero en el resto dudo que haya manera de doblegar a Donald Trump y sus caprichos. Sí. Además, ha prometido que va a gobernar como emperador, ¿lo recuerdas? Sí. Ahora, Jesús, en esos temas que mencionas en los que será difícil la operación adecuada del gobierno mexicano y planteas lo que puede suceder en materia de seguridad, ¿ves en México un cambio de política que está tratando de mostrar hacia adentro y creo que también hacia afuera una mayor condición beligerante de las Fuerzas Armadas, mayor disposición para choques con los narcotraficantes, más detenciones de lo que llaman generadores de violencia, en fin,
¿será un adelanto de respuesta hacia la eventualidad Trump de decirle, ya estamos haciendo más cosas? Yo creo que sí, aunque no se ha notado mucho, Julio, me parece que yo sí percibo un cambio en aquella política que no funcionó de abrazos no balazos con el expresidente López Obrador, ahora con Sheinbaum, aunque no ha sido abiertamente, porque lleva poco de haber llegado a Palacio Nacional y aunque había prometido mantener lo que hizo López Obrador, me parece que va a establecer sus propios parámetros de combate al crimen organizado y al narcotráfico. Y es que no puede hacer otra cosa, Julio, de verdad. Es insufrible lo que padecen algunos estados. No necesariamente que estén bajo la mira de los medios de comunicación, como está pasando en Culiacán o en Chiapas o en Guerrero, pero hay otras entidades no lejos de la capital. Date una vuelta por el Estado de México, uno de los mejores del país, por cierto. Acabo de regresar y no se Ujú, puede ya estar, Julio. Hay demasiados secuestros, hay ujú, demasiada inseguridad. Tendrá que hacer algo en ese sentido, no tan solo para decirle a Estados Unidos, mira, estoy haciendo algo, sino para responderle a las necesidades y exigencias de nosotros, la sociedad mexicana. Llevamos muchos años padeciendo esta situación de extorsiones, secuestros, asesinatos y todo lo demás. Ahora, en el macro con Estados Unidos, creo que esto de mantener al margen a las agencias federales de Estados Unidos, de estarse inmiscuyendo tanto en lo que hacían las autoridades mexicanas, sobre todo el papel del ejército y la marina, es saludable. Los 70 agentes de la DEA siguen estando marginados y obligados a entregar un reporte mensual a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre lo que hacen en el territorio mexicano. Y eso es sano para cualquiera. Ahora, ¿qué ocurriría si Trump exige más? ¿Qué puede ujú, hacer? Me ujú, parece que amagar, como lo hizo cuando fue por primera vez presidente, etiquetar como narcoterroristas a los cárteles. ujú, Pero sería complicado, Julio, porque México también tendría un margen de demostrar que ahí tendría que actuar incluso en contra de sus instituciones, las financieras, que están metidas en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Eh, ujú, no se pueden salvar las remesas de la participación de dinero sucio. Hay una ventana enorme abierta que no han desaprovechado los narcos mexicanos. Puedes enviar desde Estados Unidos a México $10,000 sin que te pregunte el banco de dónde vienen. ujú. Entonces, eso no creo que lo haga, pero sí puede utilizarlo como presión política. ¿Por qué? Pues porque va a tener al Senado y a la Cámara de Representantes de su lado, con mayoría representativa del Partido Republicano, y Ujú, pueden ajustar las leyes a su gusto, en todos los ámbitos que te estoy diciendo: migración, seguridad, comercio, porque ya veremos que en febrero del próximo año, cuando le toque enviar su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026 en Estados Unidos, va a solicitar bastantes miles de millones de dólares para seguir construyendo el muro en la ujú. frontera y para financiar la presencia militar en la zona limítrofe. Pues Jesús, todo un análisis de lo que nos puede venir y de lo que puede predecirse o esperarse a partir de planteamientos previos del propio Donald Trump y de nuestro posicionamiento mexicano. Em, los factores de interés, los poderes finalmente son los que van a ir moderando el cumplimiento excesivo, moderado o mínimo de ciertas ofertas que hoy son muy ruidosas, pero que creo que van a ir acompasándose conforme vayan acomodándose los intereses, las presiones y las respuestas también desde el lado mexicano, Jesús. Ahora, creo que no debemos olvidar que Donald Trump llega nuevamente a la Casa Blanca con el respaldo de las grandes empresas de este país, de los hombres del dinero. Por ejemplo, tenemos claro esta madrugada cuando estuvo dedicándole algunos minutos en su discurso de triunfo para felicitar y destacar el papel de Elon Musk, este empresario que canceló la apertura de una planta en Nuevo León. Creo que no ha vuelto a hablar del asunto para los automóviles Tesla, ¿no?
Sí, así es. Y que bueno, una de las ideas de Trump con la cual ganó adeptos entre la sociedad conservadora de Estados Unidos es eso, ¿no? Decir que va a regresar los empleos a Estados Unidos y evitar que estos se vayan a países como México. A nosotros nos sigue poniendo como los responsables de todos los pecados de este país, violadores, secuestradores, asesinos, en fin, la paria de la sociedad internacional, según Donald Trump. Lo cual, pues, hace también obligatoria la reflexión del voto latino en estas elecciones, Julio, Ujú. porque fueron los hombres, en su mayoría de origen latino y sobre todo mexicanos, quienes votaron por Donald Trump. Y ahí, aunque nos duela, me parece que comulgan con la idea imperialista, narcisista y machista del próximo presidente de los Estados Unidos. No aceptan a una mujer como presidenta de Estados Unidos y mucho menos de origen afroamericano e hindú. Eso, aunque nos duela a nosotros como mexicanos, y te lo digo porque he conversado con muchos hombres mexicanos aquí que votan en Estados Unidos y que eso sí, el día del 15 de septiembre se ponen bien mexicanotes, a escuchar rancheras, el himno nacional, se persignan con la Virgen de Guadalupe, como México no hay dos, y que cuando se mueran quieren que los entierren en el territorio mexicano, pero con Trump, que friegue a los paisanos, al fin que yo ya la libré. Así somos, racistas los mexicanos, y creo que eso se ha notado en el voto mexicano latino que apoyó a Donald Trump en este país. Ya ganó, eso es indudable, obtuvo un triunfo amplio, inobjetable, como diríamos en México en épocas priistas, cuando estos hablaban de fraude, aunque todo el mundo sabíamos que no era inobjetable. En esta ocasión sí, sí es así. Ya aceptó Harris su derrota. Además, el único pleito que se esperaba en términos electorales y constitucionales en este país era si ganaba Harris y Trump no aceptaba la derrota. Muerto el perro, se acabó la rabia. Jesús, pues seguiremos platicando porque temas y circunstancias van a sobrar en estos semanas y meses de ajustes y en los 4 años de gobierno de Donald Trump. Y se Jesús, te vienen cosas importantes, ¿eh? Digo, eh, están los casos de seguridad y narcotráfico del Mayo, el juicio del Mayo, de los chapitos, a quienes van a soltar, a quienes no, quienes están negociando, qué fue lo que ocurrió, sigue siendo un misterio y los fiscales no nos han dicho nada. Y el próximo año, te lo advierto, ahí vienen los cárteles gringos. ahí vienen los cárteles gringos, Mi nuevo libro. Y el nuevo libro, los ya lo cárteles verán, gringos no 2. son especulaciones de la voz de los mismos gringos que tenían esa iniciativa, por qué la desmantelaron, por qué no hablan de eso, y el número de casos, no todos, porque son demasiados los narcos gringos que entran a la cárcel todos los días. Bueno, pues ya estaremos puestos para leer el siguiente texto, el siguiente libro de Jesús Esquivel, Los narcos Los gringos, cárteles gringos. los cárteles gringos, que fue publicado hace ya, ¿cuánto hace? ¿Seis, Eso siete fue años? los narcos gringos, es la actualización. Ujú. Ahora eran narcos, ahora ya son cárteles reconocidos por el mismo gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues ya estaremos puestos, Jesús, para leerlo. Gracias Claro por que esta sí. ocasión y seguimos en contacto. Un abrazo, Gracias, Julio. Jesús.